y nuestra participación fue precisamente en el municipio de Amialco. Es uno de los dos grupos que inician un poco este festejo con la idea de descentralizar un poco hacia el interior del estado, y somos de los primeros que lo hacemos. Entonces fue una experiencia muy bella, trabajar una obra que habla sobre la discriminación de la población indígena en este estado de Querétaro, y hacerlo precisamente en una de las sedes, en uno de los lugares de donde son provenientes los integrantes de la compañía, que es Amialco, y porque el otro bastión es precisamente el municipio de Tolimán. Teatro comunitario, ¿de dónde surge este término? Porque tengo entendido que usted es de los iniciadores aquí en nuestro estado, en Querétaro, que impulsó, que generó este teatro comunitario. ¿Cómo lo conceptualiza? Mira, el concepto yo creo que se acuñó de manera paralela en varios países. Yo me voy a referir solamente al contexto latinoamericano. Yo creo que más o menos en las mismas fechas, te estoy hablando de hace unos 40 años aproximadamente, se empieza a generar el término, sobre todo en Argentina, en Brasil, en México y en Cuba. Y el concepto, al menos en la versión mexicana, es el teatro comunitario es un teatro hecho por y para la comunidad. Y en este sentido, déjame decirte que considerando que normalmente el proyecto de una asociación civil que surgió hace aproximadamente esta cantidad de años, que se llamó TECOM, precisamente Teatro Comunidad AC, esta organización llegó a reunir a grupos de teatro de diferentes entidades de la República. La asociación llegó a tener alrededor de 3,000 integrantes, Wow. ¿no? De más de 15 estados de la República, lo que hizo totalmente inoperante, ya que éramos una asociación civil, pero sí te da una idea de la riqueza y del vasto desarrollo que tuvo la propuesta. A partir de eso se generan ya de manera parcializada en años más recientes trabajos, cada quien a su manera, cada quien a su estilo y más cercano a la realidad de cada estado. Y en el caso de Oaxaca, nosotros continuamos con un proyecto importante de teatro indígena precisamente en Oaxaca, una de las entidades con mayor densidad poblacional indígena. Hay, si no mal me equivoco, alrededor de 16 grupos originarios que perviven todavía. Alguien me va a criticar la palabra, pero yo creo que es correcta. Perviven a pesar de muchas cosas todavía estos grupos originarios en el estado de Oaxaca. Y cuando yo me vengo a Querétaro hace aproximadamente 19 años, en el 2000 exactamente, me traigo la idea de seguir haciendo teatro comunitario y comenzamos de manera amplia haciendo trabajo con población mestiza y con población indígena. Tú sabes, Ruth, que las condiciones en las que trabaja la Unidad Regional de Culturas Populares, como la Dirección General en general, valga la redundancia, no siempre son las óptimas. Claro. Entonces había mucho interés, mucha voluntad, pero poco personal y poco recurso para hacerlo. Entonces, después de unos 3 años de haber iniciado, hace aproximadamente 12, 13 años que comenzó el proyecto de teatro comunitario en la Unidad Regional de Culturas Populares, con la ahora Secretaría de Cultura, con el apoyo franco de la ahora Secretaría de Cultura, decidimos ceñirnos solamente a lo que era el teatro comunitario indígena. Y trabajamos fundamentalmente con 4 municipios, Tolimán y Amialco por obviedad, y trabajamos en Ezequiel Montes y en Colón. Por naturaleza, por decisión de los últimos 2 municipios, el trabajo se fue extinguiendo y por lo contrario, en Tolimán y Amialco se fue fortaleciendo. De tal manera que nos dimos cuenta que para continuar ante la demanda que se estaba generando en estos 2 municipios, teníamos más bien que formar formadores. Claro. Entonces nos dimos a la tarea de conformar un equipo de capacitación, pero decidimos que no queríamos hacer el formato habitual de un taller o un seminario, y conformamos la Compañía Queretana de Teatro Indígena hace aproximadamente 5 años, bajo la idea de que en el proceso de montaje de las obras íbamos a formar, a capacitar a los integrantes de los grupos comunitarios de estos 2 municipios
para que a la vez de trabajar dentro de la compañía, pudieran ellos continuar con el trabajo de formación de grupos teatrales comunitarios. Bajo esta idea lo seguimos haciendo, y para terminar de responder tu pregunta, si el teatro comunitario es un teatro hecho por y para la comunidad, el teatro comunitario indígena es un teatro hecho por y para las comunidades indígenas, a partir, en este caso, de una etnia en particular, que es el ñañú u otomí, y esa es la característica fundamental que tiene el teatro. Y entonces, en ese sentido, yo ya lo viví en el pasado encuentro del 2018, sobre todo para nuestro auditorio, que quizá no ha tenido esta oportunidad, este acercamiento. ¿En qué lengua vamos a escuchar las representaciones teatrales que usted dirige? Mira, estamos trabajando exclusivamente con población oriunda. Sé que hay otros grupos indígenas, pero no son oriundos del Estado, son población migrante, que mucha gente me puede decir, si tú vas con los compañeros triquis, Claro. ¿no? Los triquis, sus hijos y sus nietos ya, de la gente que llegó hace muchos años al estado de Querétaro, ya son queretanos. Pero nosotros estamos trabajando esencialmente con la gente donde históricamente tienen gran arraigo. Y en ese sentido, pues solamente podríamos hablar de los chichimecas, de los pames y de los ñañús. También por cuestión geográfica y por facilidad para hacerlo, decidimos solamente hacerlo con la población ñañú, y bueno, todas las obras que hacemos se hablan en ñañú. Esta última obra tiene menos la participación de la lengua. La anterior no fue así. En la anterior, el 95% de la obra se decía en ñañú, y se presentaba con población mestiza. Y la obra la entendía la gente y la aplaudía y les gustaba. De hecho, había mucha gente que lloraba después de ver la función al final. Y yo decía, ¿por qué pasa eso si ni siquiera entienden? Sí, no entienden la lengua, pero entienden... el lenguaje corporal. Exactamente, no entienden literalmente lo que la lengua ñañú da, pero la lengua ñañú es una lengua tan hermosa, tan melodiosa, y los compañeros aman tanto su forma de expresión oral a través de esta lengua, que hay cierto dejo de orgullo, de bondad, de algo muy propio que estremece a la gente que ve cuando ve estas obras en ñañú. En este caso, esta última obra, que se llama Una historia que no es un cuento, que está diseñada para hablar de la discriminación, y está dirigida a jóvenes y niños mestizos. O sea, son los jóvenes ñañús diciéndole qué sienten, cómo se sienten, cuando llegan a contextos urbanos, ¿no? Y hay una gran mayoría de mestizos, y esta discriminación, a veces franca, a veces cubierta, a veces, perdón por la palabra, pero a veces hipócrita, ¿no?, que hay en este dejo hacia atrás, ¿no? Cuando uno dice, ay, mira, qué bonito, son ñañús y pueden hacer teatro. Claro. Entonces, a propósito de lo que acaba usted de mencionar, ¿se puede considerar el teatro comunitario como un teatro de protesta? No. Yo creo que aquí sí habría que ser muy claros. Yo creo que puede ser. El teatro comunitario puede llegar a ser una protesta, perdón. Sí. Pero no. No es la intención principal. La intención. Mira, antes de entrar a este formato de teatro comunitario e indígena, yo estuve en Cleta, ¿no? Que por cierto acaba de fallecer uno de sus grandes pilares, el llanero Solitito, Enrique Cisneros, hace muy poco tiempo, y el teatro de ellos era un teatro esencialmente político, ¿no? Enrique Ballesté, con el grupo Zumbón, también era un teatro evidentemente político y de protesta, si se le quiere llamar así. No, el teatro comunitario tiende a recoger, es un continente, es un espacio donde pueden vertirse elementos culturales, elementos formales, elementos de lenguaje, de expresión corporal propios de una comunidad.
y a partir de eso hablar de temas que le preocupan a ese grupo, ¿no? Que no necesariamente es un grupo indígena, puede ser un grupo de chavos banda, puede ser un grupo de prostitutas que trabajan y quieren decirle a sus hijos, como ya me tocó una vez hacer, por qué están en ese trabajo, ¿no? ¿Por qué no tienen otro trabajo? Puede ser un grupo de esquizofrénicos, puede ser un grupo de maestros de la universidad, ¿no? Que quieren expresar un tema en particular a partir del elemento que los reúne como comunidad. Y en este sentido se le puede dar ese carisma de protesta si así lo decide la gente. Pero esencialmente el teatro comunitario refleja culturalmente, idiosincráticamente, lo que el grupo es, lo que el grupo que lo hace es. Hablemos del grupo, precisamente, porque yo tuve la fortuna, y lo digo así honestamente, nunca había visto teatro indígena, y vi por primera vez su obra que se presentó en el Encuentro de Culturas Populares el pasado noviembre, en el año 2018. Para mí también fue emotivo. Yo de la misma manera apenas empiezo a aprender unas palabras en ñoño, pero no lo hablo, y sí, verdaderamente la expresión cultural, el sentimiento, el corazón que le ponen los chicos, wow. Si hay oportunidad, de verdad yo le recomiendo a nuestro auditorio que vaya a las obras del maestro Roberto Villaseñor, porque me gustaría que nos hablara en este momento de sus actores, que en general yo vi que eran jovencitos. Algunos de ellos nativohablantes o ñañohablantes, como también se ha acuñado este término. ¿Cómo se conforma? ¿Quiénes son sus actores que participan en su teatro? Mira, todos ellos inicialmente son integrantes de los grupos teatrales comunitarios, ¿no? Inclusive son personas que ni siquiera dirigían, a lo mejor solamente participaban bajo la dirección de otro de sus compañeros, ¿no? Pero nosotros nos dimos a la tarea de revisar a los diferentes grupos, varios, no sé, revisé yo cuando estábamos conformando a la compañía alrededor de unos 14, 15 grupos, algunos en función, otros que ya no tenían obra de teatro, pero se seguían reuniendo para X cuestión, y nos dimos a la tarea de encontrar a la persona que tuviera el interés, no solamente por la cuestión teatral, sino por la cuestión cultural de su comunidad. En el mejor de los casos que fueran hablantes del ñañú y que además tuvieran ciertas posibilidades escénicas, ¿no? Entonces se reunió un grupo de alrededor de 14 personas que han trabajado con nosotros a lo largo de estos 5 años. Cada montaje es diferente. El anterior éramos 12 personas en escena. Esta obra solamente tiene 5, porque somos un grupo de alrededor de 20 participantes, donde algunos están en activos y otros no, según su momento. Tenemos desde compañeros que trabajan como albañiles, hasta compañeros que tienen la maestría en lenguas por parte de la UAC y que trabajan en educación indígena. Y a veces las necesidades son muchas, ¿no? Gente que tiene hijos, que se va a casar o que quieren tenerlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, según el momento nos vamos acondicionando y así es como llegaron y como están algunos de los integrantes de la compañía. ¿Podríamos dar algún porcentaje de cuántos son ñañohablantes, cuántos son hispanohablantes? Todos son ñañús. Ajá. Pero sabemos que también ya no todos los ñañús hablan su lengua. Sí, que creo que lo tienes claro, eso tú también, sí. No necesariamente los no hablantes de una lengua dejan de ser indígenas, claro, ¿no? por supuesto. Y alrededor del 50% de la gente son hablantes, ¿no? Y el resto no. Algunos empezaron a recobrar su lengua precisamente a partir de que están dentro de la compañía, como otras cosas, ¿no? Que no son tan gratas, como algunos problemas de adicción que tenían algunos compañeros y que gracias al trabajo dentro de la compañía han podido dejar. Cuestiones así, ¿no? Es muy amplio y no nos va a dar el tiempo para hablar de todo esto. Sí, ya casi estamos cerrando, efectivamente. Pues, ¿algún mensaje que quisiera usted invitar a todo nuestro auditorio de Radio Universidad, sobre todo porque estamos más acostumbrados la mayoría de las veces al teatro comercial? Yo afortunadamente, bueno, tenemos espacios en Querétaro donde podemos ver teatro independiente que nos deja
De verdad, mucha satisfacción, diversos directores o dramaturgos que también escriben sus obras y que las ponen en escena. En el caso del teatro comunitario, ¿qué mensaje nos daría a los que no estamos acostumbrados, podría decir de una manera, o quizás que por ignorancia o por falta de acceso no tenemos? ¿Cómo acercarnos al teatro comunitario también? El teatro comunitario indígena, que es del que estamos hablando, se da fundamentalmente en las comunidades. Nosotros tenemos un encuentro más o menos cada 2 años, en donde reunimos a los diferentes grupos para que haya intercambio. Si se llegan a enterar, bueno, pues pueden ver esa situación, y los que no, pues aprovechar los momentos en que están los grupos aquí. Les informo rápidamente, los 3 primeros domingos de abril, en el marco del mes del niño, vamos a estar en el Museo de la Ciudad a las 12 del día para que lleven a sus niños. Los 3 primeros domingos de abril, Museo de la Ciudad, 12 del día, con la obra Una historia que no es un cuento. La Compañía Queretana de Teatro Indígena es la mejor forma de acercarse. Acompáñenos, y después de ver la obra platicaremos, tendremos oportunidad de platicar con ustedes con nosotros, y sobre todo con los compañeros ñañús, y podremos seguir en contacto a partir de esto. Pues ahí está la invitación que nos hace el maestro Roberto Villaseñor. Hay que vivir este teatro, la verdad está muy recomendado. Yo he visto ya la obra que él acaba de mencionar, mueve muchas fibras también, y creo que es otra de las funciones del teatro. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en nuestro programa La Flor del Corazón, y espero que haya más oportunidad para escucharle. Seguramente. Muchas gracias aquí a Radio UAC, y muchas gracias a la Unidad Regional de Culturas Populares y a la Secretaría de Cultura por el apoyo. Muchísimas gracias.